el contenido de una oración de confesión, ¿sí? Hemos estado o iniciamos hace algunas semanas a hablar de esta oración de confesión que Esdras elevó al Señor junto con los ancianos de ahí de Judá, y el corazón ahí de Esdras se ve de verdad plasmado, de tal manera que nos enseña mucho la actitud que tú y yo debemos tener cuando venimos delante de Dios confesando nuestros pecados, pero también confesando los pecados de aquellos, hermano, que podemos pensar, nuestros líderes, nuestros gobernantes, aquellas personas que debieron haber hecho las cosas bien, no las hicieron y nosotros estamos sufriendo consecuencias. Oramos también por ellos. Oramos por aquellos que no están orando. Yo les he dicho esto, ¿verdad? Hay gente allá afuera que vive vidas desordenadas como si nada, ¿sí? Y ellos no piden perdón a Dios. Tú y yo podemos pedir a Dios misericordia para que sus corazones sean tocados y vengan a arrepentimiento, hermano, porque de seguir así, usted sabe su destino. Hermano, yo quiero recordar, mire, qué precioso día la semana pasada. Tuvimos, ¿te acuerdas? Un recordatorio de que como iglesia, lo hemos dicho y a través de los años esto lo decimos, somos una iglesia misionera y nos recordaron esa importancia de que como iglesia misionera sigamos predicando la palabra, hermano. Que trabajemos, como hoy en la mañana, hermano, hablamos de que la palabra de Dios debe crecer o la palabra del Señor debe crecer. Hoy en la mañana digo porque a las 5 de la mañana tuvimos reunión, ¿sí? Voltea a tu izquierda o a tu derecha y si no lo viste, dile dónde estabas. Tuvimos reunión de oración, ¿sí? A las 5 de la mañana. Me faltaron varios, no los vi. Estamos teniendo el tiempo de ayuno de oración, recuérdalo, y estamos reuniéndonos a las 5 de la mañana por Zoom. Pero hablábamos de esto, de que la palabra del Señor Jesús crezca. Una iglesia misionera trabaja en eso, que la palabra del Señor crezca. ¿Sí o no, hermanos? Sí, hermano. La palabra del Señor Jesús, ¿sabes qué es? El Evangelio, ¿sí? El mensaje de Jesucristo. Eso tiene que crecer y tiene que llegar a más lugares. Y como iglesia misionera necesitamos enfocarnos en eso, hermanos y hermanas. Si te interesa, no asististe a esta reunión y te interesa escuchar este mensaje, te lo puedo enviar. Miembros del Centro de Fe Angulo, eso es importante, solo para miembros, ¿sí? Porque es una actividad de miembros, ¿sí, amén? ¿Sí? Entonces ayúdeme con eso, hermanos, también. Entonces, qué importante, hermano, esto, y como parte de enseñar la palabra, proclamar la palabra, pues vamos a estudiar la palabra y qué nos dice sobre la oración de confesión. La oración de confesión en esta tarde, esta no es, hay otra, hay que ver en los archivos compartidos, en los compartidos, es otra. Ahí en el Google Drive vas a ver ahí, no lo puse en la carpeta, eso fue mi error, sí. Si puedes ver ahí donde dice shared, ahí aparece, ¿sí? Ahorita pon el que corresponde. Usted tiene sus notas de todos modos, pero hoy vamos a hablar de la oración de confesión y en particular ya el contenido de esta oración. Hemos estado estudiando, de hecho la semana pasada fue aniversario, pero hace 15 días empezamos a hablar de que cuando Esdras empieza a orar, él empieza, de hecho ayúdame con tu vista, Esdras capítulo 9. Verso 6, por favor. Esdras 9, 6. ¿Estás ahí, hermano? Di amén, gloria a Dios. Dice así la escritura: Dios mío, está hablando en primera persona, ¿verdad? Confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro a ti. Hasta ese momento está hablando mío, mí, pero ahora empieza el cambio. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Ayúdame con tu voz. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado
y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar a nuestro Dios nuestros ojos, darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos has desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Hermanos, quiero decirte una cosa, la oración de confesión es una oración continua. ¿Por qué continua? No es algo que oramos una vez cuando aceptamos a Cristo y nunca más volvemos a confesar nuestros pecados. La oración de confesión debe ser y debería ser diario, hermano, porque todos los días ofendemos al Señor de una u otra manera. Hermano, nuestras familias sufren. ¿Puedes decir amén? Nuestro pueblo sufre. Y mucho de ese sufrimiento, hermano, es resultado del pecado de los que vivieron antes de nosotros, antepasados. También nuestro, ¿verdad? Y hermano, entonces necesitan la misericordia de Dios. ¿Y como iglesia, tú y yo, qué vamos a hacer, hermano? Yo creo que podríamos por lo menos empezar orando, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de nuestra gente, hermano. Así como lo hizo Esdras. Y muchos hombres en la Biblia, hermano. Daniel, Nehemías, lo vamos a ver más adelante. Y varios hombres en la Biblia intercedieron. ¿Te acuerdas también de, por ejemplo, Abraham? Cuando intercede por la gente de Sodoma y Gomorra. Hermano, yo quisiera antes de ir directo al primer tema es preguntarte esta tarde, ¿estaríamos dispuestos tú y yo a hacer esas voces delante de Dios que piden misericordia para nuestras familias, para nuestro pueblo? Hermano, tú y yo podemos ocasionar cambios en nuestra sociedad. Tú y yo podemos impactar nuestro pueblo, hermano, si doblamos estas rodillas y nos ponemos a orar de verdad. ¿Sí? Por eso estamos orando y ayunando, hermano, porque queremos ver cambios en esta ciudad, en nuestra nación. ¿Qué te parece si pedimos a Dios esta tarde que nos hable, nos enseñe en su palabra cómo orar? ¿Sí? Los discípulos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué te parece si hoy le decimos, Señor, enséñanos cómo orar cuando confesamos pecado? ¿Sí? Cierra tus ojitos ahí donde estás, por favor, te invito. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante ti. Señor, creyendo que tu palabra es viva, eficaz, poderosa, preciosa, útil. Y Señor, hoy tú conoces lo que cada uno de nosotros necesitamos. Damos muchas gracias por nuestras visitas. Creemos que también tú tienes propósito para cada uno de los que estamos aquí presentes y los que escucharán también después. Hoy pedimos, Dios, que tu palabra nos motive, tu palabra nos inspire y tu palabra, Señor, hoy nos impulse a una acción intercesora. Señor, que nuestro corazón se ha movido a clamar por aquellos, Dios, que no están clamando. Hoy, Señor, ponemos este tiempo en tus manos y que tu gloria se manifieste en esta tarde, Señor. Y en los próximos días, Señor, a través de gente, hombres y mujeres, falibles, necesitados de ti, pero que se paran en la brecha a clamar por su gente, por nuestra gente, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Yo quiero hablarte de esta oración y en particular vamos a tener, yo creo que van a ser por lo menos 3 domingos que vamos a hablar de esto.
del contenido de la oración y vas a escuchar cada vez más nuestro, o en este caso está hablando el tiempo que hemos, ¿verdad? El verbo ahí se está usando en un plural, nosotros hemos vivido en pecado. Y quiero que meditemos esto. En el verso 7 tú observas ahí, ¿desde cuándo? Dice ahí, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. La Nueva Traducción Viviente dice, hemos sido culpables de muchos pecados desde los días de nuestros antepasados hasta ahora. El salmista David en una ocasión, hermano, él describe su condición como pecador y después de que David es confrontado por su pecado de adulterio, mira cómo se expresa David de sí mismo. Salmo 51, 3 al 5 dice así, mira, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo tú en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y escucha esto, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Te das cuenta? ¿Quién está orando eso? El hombre conforme al corazón de Dios. También él pecaba, ¿sí? Solo Jesucristo fue santo y él nunca pecó. Pero nosotros, seres humanos, sí pecamos, hermano. Y debemos tenerlo eso bien claro, hermano. Cuando buscamos en oración la salvación y la restauración de nuestras familias, hermano, tú y yo tenemos que reconocer, hermano, que hay pecado en nuestra familia, ¿sí? Mire, si viene delante del Señor y dice, Señor, mira a mi hijo que no es cristiano, es bien buena gente, ten misericordia de él, es que es bien bueno, bien amable. ¿Sabes cuánto va a servir esa oración? Para nada, porque ese hijo es pecador y necesita de Cristo. Nuestra oración debería ser entonces, Señor, sálvalo, ten misericordia, toca su corazón. No vengamos presumiendo nuestros hijos al Señor, hermano. ¿Sí? Necesitan del Señor como tú y yo. ¿Sí? ¿Sí o no, hermano? Pidamos la misericordia delante del Señor, hermano. Y al de corazón contrito y humillado lo vamos a ver en un rato más. El Señor atiende, hermano. El Señor escucha esa oración. Mira, la traducción lenguaje actual me gusta porque dice, hemos estado pecando gravemente desde hace mucho tiempo. Mira, si nos ponemos en la brecha y nos ponemos representando a México delante de Dios, ¿qué diríamos delante de Dios? Imagínate que vamos delante de Dios, una persona de cada país, y a ti te toca ser el mexicano que va delante de Dios. ¿Qué le dirías a Dios? Señor, hemos hecho grandes obras, hemos construido aeropuertos, hemos hecho esto, hemos hecho aquello. Hermano, yo creo que una de las cosas que tendríamos que decir, Señor, hemos fallado como pueblo, hemos desobedecido, hemos hecho lo malo. Porque si llegamos diciendo, Señor, yo estoy bien, pero mi gente está mal, mal también, hermano, ¿sí? Porque ese es orgullo, hermano, y estamos aprendiendo a ponernos en la brecha por nuestra gente, ¿sí? Y clamar por ellos, hermano. Hermanos, en nuestro curso de discipulado El Camino, hablamos de que hay patrones destructivos familiares, ¿sí? O en otras palabras, hay cosas que nuestros padres, nuestros antepasados hicieron y que de una u otra manera en nuestros días está afectando, hermano, ¿sí? Y es muy importante que tratemos con eso, hermano, ¿sí? Esos patrones, cuando hablo de patrones, son cosas que se repiten, ¿sí? Piensa, carácter del abuelo, el hijo lo replica, el nieto también. Cosas que se repiten, ¿sí?
Entonces hay cosas así en nuestras familias, hermano. Todos de alguna u otra manera venimos cargando con herencias de ese tipo. Y tenemos que venir delante de Dios y pedir perdón, hermano, por nuestra familia. Y que ese carácter, si estamos hablando, por ejemplo, de un carácter duro, áspero, en el nombre de Jesús se acabe y la próxima generación sea un carácter que honre a Dios. ¿Sí? Hermano, hay poder en la oración. Hay poder en la oración objetiva, la oración bíblica sobre esos pecados familiares que están trayendo consecuencias en nuestro presente. Mira, si tú y yo vamos a la Biblia, en Éxodo capítulo 20, en la ley de Dios, Dios estableció claramente la repercusión de la maldad de los padres hacia los hijos. Obsérvalo ahí. Éxodo 20, 5 al 6. Y no me puedes decir que los 10 mandamientos no son válidos hoy. Siguen siendo válidos. ¿Sí? Éxodo 20, 5 al 6. No te inclinarás a ellas ni honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, escucha esto, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Observa esto, hermano. Ahí hablan los contrastes, ¿verdad? La misericordia tan grande de Dios. Pero si tú y yo vamos a nuestro pasado como nación, una nación tremendamente idólatra, ¿sí? Desde los fundadores que nos han contado en la historia, ¿verdad? Idólatras a más no poder, ¿sí? Tenían dioses para cada cosa, ¿sí? El dios del sol, dios de la lluvia y dioses por todos lados. Y eso deshonra a nuestro Dios, hermano, al único Dios verdadero. Así que, hermano, padres, necesitamos orar por nuestros hijos. Ciudadanos mexicanos, amén, necesitamos orar por nuestro México, hermano. ¿Cuántos aman a México, hermano? Amamos a México y nos debe doler, hermano, ver nuestra nación como está, hermano. Debemos clamar que Dios tenga misericordia de nuestra gente. Es bien tremendo ver las noticias, hermano, estos días, todo lo que pasa. Como pueblo de Dios tenemos que doblar nuestras rodillas y orar, ¿sí? Y fíjate qué dice este hombre en su oración. Mire, hasta el día de hoy hemos vivido en pecado, en gran pecado. De hecho, no lo pone pequeño, dice, hemos vivido en gran pecado. Esdras reconoce el pecado de sus padres, pero también reconoce que es hasta hoy y siguen viviendo en gran pecado. Me gustó mucho cómo dice Nueva Traducción Viviente, dice, hemos vivido sumergidos en el pecado. Wow, está muy intenso. No, hermano, hay una naturaleza pecaminosa, ¿sí? En el ser humano. Como cristianos, hermano, hay una lucha entre el espíritu y la carne, ¿sí o no? Por lo tanto, hermano, no podemos dar tregua al pecado, ni podemos negar la existencia del pecado en nosotros, hermano. Porque ¿qué dice la Escritura? Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Así que, hermano, si dices que no tienes pecado, ve lo que estás haciendo. La pecaminosidad del pecado. Quiero hablar de esto, ¿sí? Se oye como repetitivo, pero mira, la Biblia dice ahí en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? ¿Sí? Esto significa, hermano, que no hay remedio humano para resolverlo. La paga del pecado es muerte y no hay remedio humano que te pueda librar de eso. Si no visita por primera vez, no hay remedio humano para librarnos de la ira de Dios. Humano. Hago la mención, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Hay buenas noticias. El texto no se termina ahí. La dádiva de Dios es vida eterna. Gloria a Cristo. En una persona, y ese es Jesucristo. Entonces, mira, humanamente estamos perdidos, ¿sí? No podemos rescatarnos a nosotros mismos del pecado y sus consecuencias. Pero hay esperanza para el pecador.
Su nombre es Jesucristo. Hermano, el pecado es horrible, hermano. Algunos autores explican que hay un pecado o que hay maldad, aún yo siendo cristianos, aún hay pecado, dicen ahí, o maldad residual, o sea, residuos de pecado en nuestro corazón, hermano, aún siendo cristianos. ¿Y de qué se trata estos residuos? De la vida antigua, hermano, ¿sí? Patrones pecaminosos, cosas que tú y yo hicimos por años. Ahí hay residuos, hermano, ¿sí? Apetitos antiguos, cosas que si tú y yo no cuidamos, si tú y yo no buscamos al Señor, si no somos sinceros delante de Dios, si no estamos buscando su palabra, si no nos estamos congregando, mira, podemos volver a caer eso, ¿sí? A esos patrones que antes servíamos, a esas cosas que nos hacían caer vez tras vez. ¿Sabes? Pablo lo llama de una manera y lo llama cuerpo de muerte, ¿sí? ¿Sí lo has oído? Cuerpo de muerte. Vamos a verlo. Pablo, el gran apóstol Pablo, él reconocía que había algo en él. Y él llegó a decir, ahorita lo vamos a leer, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 7:16 de Romanos. Velo, escucha por favor, dice la Escritura. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mira, hay pecado que mora en nosotros. Y yo sé que en mí está, esto es, en mi carne no mora el bien. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay una naturaleza pecaminosa, hermano, a la cual debemos someter cada día en el nombre de Cristo, ¿sí? Por algo la Escritura nos dice que vivamos, que caminemos en el Espíritu, hermano, para que esa carne, esa naturaleza pecadora se someta, ¿sí? Y no se levante, siga ahí abajo, ¿sí? Así que queriendo, dice Pablo, yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí está la frase, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Leamos el 25 porque ahí está la gracia de Dios hermosa. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Verdad? Porque es por Cristo, hermano, que podemos vencer. De hecho, mira, damos gracias a Dios y estamos, y tú y yo debemos estar bien diligentes, rindiendo cada día nuestras vidas al Señor Jesucristo. Porque gracias a Dios tenemos a Cristo, ¿sí? Quien es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y nadie va al Padre si no es por Él. Gloria a Cristo, hermano. Así que, hermano, tenemos que reconocer que hay pecado en nuestras vidas. Y tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que reconocer que hay pecado en nuestra familia. Y tenemos que pedirle perdón al Señor, pedirle misericordia. Tenemos que reconocer que hay pecado en nuestro pueblo, hermano. Y por eso estamos como estamos. Necesitamos pedirle a Dios perdón por nuestra gente, ¿sí? Decirle, Señor, perdónanos. Como pueblo mexicano te hemos fallado. Porque sabes una cosa, hermano, Dios nos creó para su alabanza, para su gloria. Y le estamos fallando. No estamos haciendo eso como mexicanos, hermano. Vamos adelante, hermano. Nuestras iniquidades tienen consecuencias. Si ves ahí en el verso 7, dice la Escritura ahí, desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros y nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en mano de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy. El pecado, hermano,
se ha introducido en todos los niveles de la sociedad. En la historia de Esdras, hermano, y el pueblo judío, observa ahí, hasta los sacerdotes, esos que iban al templo y ofrecían sacrificios, esos que en su frente tenían una inscripción que decía santidad a Jehová, hasta ellos habían fallado, habían pecado, hermano. ¿Cómo ves? Hermano, los jueves en la tarde tenemos estudio bíblico. Hemos estado estudiando 1 Tesalonicenses, ahorita estamos en el capítulo 2. Y hemos hablado de un líder, ¿sí? O de los líderes. El tema que se llama ahorita es implicaciones prácticas de un liderazgo eficaz. Y hemos aprendido, hermano, que un líder tiene la capacidad, el potencial de construir o destruir por completo, ¿sí? Y fíjate, los líderes de este pueblo han pecado. Y eso trae consecuencias a todo el pueblo, hermano. Por eso tenemos que orar mucho por nuestros presidentes, por nuestros gobernantes, ¿sí? Estos nuevos legisladores que están entrando en la Suprema Corte de Justicia, que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios ponga su temor en ellos, hermano, para que ejerzan justicia correctamente. Jeremías y Ezequiel, hermano, dieron mensajes muy fuertes en contra de los malos pastores de Israel. Ellos describieron que su mal proceder sería o estaba siendo sujeto del juicio de Dios. Y cuando hablamos ahí en esta historia, Ezequiel, Jeremías, cuando habla de los pastores, hablamos de líderes, ¿sí? No solo se piensa en el contexto de iglesia o del templo en aquel tiempo, habla de todo líder a quien se le ha confiado que cuide a alguien, ¿sí? ¿Sí? Y entonces ahí entra el ámbito religioso, el ámbito político, el ámbito aún social, ¿sí? ¿Quieres ver qué dice Dios sobre estos? Ve ahí a Ezequiel 34, por favor, para que veas. El juicio tremendo también para aquellos líderes, hermano, que están obrando mal y que no están honrando a Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Acuérdate, aquí está hablando de pastores y está hablando de líderes, ¿sí? Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, ni vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ella. Hermano, esto de verdad debe confrontarnos, hermano. Personalmente lo veo esto y digo: Señor, ten misericordia de mí también. Dios nos ha confiado, hermano, de una u otra manera, el cuidado de alguien. Si eres padre, pues pastoreas a tu familia, ¿sí? Así que, hermano, este mensaje es también para ti, para mí, cuando no ejercemos bien el cuidado de aquellos que Dios nos confió. Hermanos y hermanas, esto no es un mensaje solo para los líderes, ¿verdad? También. Nadie, hermano, estamos exentos de pecar. Y la Escritura dice: el que cree que está firme, mire que no caiga. Por algo, mira, la palabra de Dios, de una y de muchísimas maneras nos dice: está alerta, está orando, medita la palabra, obedece la palabra, proclama la palabra, vive en comunión con el cuerpo, la iglesia, está a cuentas, arrepiéntete, humíllate ante Dios, la lista sigue, ¿sí? Ese tipo de mensaje, hermano, no es para aventárselo al que está atrás.
nos toca a todos, hermano, estar a cuentas con el Señor. Y yo quiero decirte esto, hermano, aunque el mensaje es fuerte, pero esto muestra mucho el amor de Dios para ti, para mí, hermano. Porque Él nos ama tanto, Él no quiere que perezcamos, hermano. Él quiere que nos arrepentamos, que tú y yo nos arrepintamos y volvamos en amistad con Él y vivamos el propósito que Él tiene para nosotros. Aquí Esdras también, hermano, reconoce, dice, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza. Bueno, aunque Esdras en nuestra historia, hermano, Esdras era una persona de bien, él no se había casado con una extranjera, él reconocía de todos modos que como miembro de este pueblo pecador, él también era pecador. ¿Sí? Él también sufría, hermano, y él sufriría las consecuencias del pecado de su pueblo. Tú y yo lo estamos sufriendo el día de hoy, hermano. Las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Sí? Seguimos sufriendo consecuencias. ¿Sí? La Escritura nos dice ahí en Números 32, 23 que el pecado alcanza, hermano. Tarde o temprano el pecado nos alcanza. ¿Sí? Yo quiero hacer una aclaración aquí importante, creo que vale la pena mencionarlo. Podemos pensar en esto, hay consecuencias temporales y consecuencias eternas del pecado, ¿sí? Por ejemplo, las consecuencias temporales son las que vamos a vivir o estamos viviendo aquí en la tierra. Y muchas de esas consecuencias temporales no nos podemos librar, hermano, aunque oremos. Si quieres un ejemplo, acuérdate de David, ¿sí? Oró para que su hijo fuera sano y no fue sano, se murió, ¿sí? Esa consecuencia no se pudo quitar. Ante esas consecuencias temporales, hermano, lo que tú y yo deberíamos y debemos hacer es decir, Señor, ten misericordia, ¿sí? El pecado trae consecuencias, hermano, estamos viendo, ¿verdad? Nuestras iniquidades traen consecuencias. Entonces, ante esas cosas temporales, hermano, pedir la gracia y la misericordia de Dios para que o se alivie, o si el Señor lo desea y lo concede, se elimine aquello. Y si no se elimina, hermano, sigamos confiando en el Señor y vivamos para su gloria. Y sepamos, hermano, que esa cosa o ese dolor será temporal, no será eterno. Las segundas consecuencias, que son las eternas, las consecuencias eternas del pecado, hermano, ¿sabes qué representan en resumen? El infierno por la eternidad. Y ahí no hay vuelta atrás. ¿Sí? Si hoy hay consecuencias temporales, hermano, y tú vienes delante del Señor en arrepentimiento, eres perdonado, gloria a Dios por eso. Si Dios lo dispone, puede ser también librado de esas consecuencias, no sé, una enfermedad o una aflicción, pero tienes una eternidad con el Señor Jesús, ¿sí? La única manera que tú y yo hoy, escucha esto, hoy nos podemos librar de consecuencias eternas por el pecado, es arrepentirnos y creer en Jesucristo. Si tú y yo hoy creemos en Jesucristo con todo nuestro corazón, tú lo sabes bien, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, ¿quieres vida eterna? Ven a Jesucristo, cree en Jesucristo, ¿sí? Así sí podemos, hermano, ser librados de consecuencias eternas. Si te esperas hasta que venga el Señor Jesús, ahí ya no hay oportunidad más. Hermano, lo último que dice Esdras en este capítulo es que hay vergüenza, hermano. Hay vergüenza, ¿sí? Mira, una de las consecuencias del pecado, hermano, es la vergüenza. La vergüenza de venir y acercarnos delante de Dios. Y tú puedes ver en la historia de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, dice la Escritura que Dios los llama, ¿sí? Y se escondieron. Y Adán dice, es que escuché tu voz y tuve miedo. Otra palabra podría decir, tuve vergüenza porque vi que estaba desnudo, ¿sí?
Cuando David también pecó, hermano, él reconoció esto, había vergüenza en su rostro. Dice ahí Salmos 51, 3 al 4, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sí? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sí? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire, David decía: Señor, siempre está frente a mí eso. Hay una relación ahí, hermano, entre la vergüenza y la tristeza cuando pecamos como cristianos. Pablo describe que cuando tú y yo ofendemos a Dios, hay una tristeza, dice ahí, según Dios. Y este tipo de tristeza o vergüenza, hermano, a ti y a mí nos debe llevar a arrepentirnos, ¿sí? Entonces, hermano, si hoy sientes vergüenza por algo que hiciste o que estás haciendo, mira, siguiente paso, arrepiéntete delante de Dios, pídele perdón, hermano. Si hoy estás vivo por la gracia de Dios, hay oportunidad de estar a cuentas, y si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte, ¿sí? Y créelo, hermano, y dale gracias y vive para su gloria. Hay un texto que quiero leer aquí, 2 Corintios 7:10. Dice la Escritura, mira, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Verdad? Lo que produce en el ser humano es remordimiento, es una tristeza que no produce arrepentimiento y por lo tanto muerte. Por eso tú y yo tenemos, hermano, el privilegio de haber conocido a Cristo, de que el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu en nosotros nos hace ver que hemos pecado, hermano. Y eso nos debe llevar pronto a arrepentirnos y corregir, hermano, aquello. Una pregunta, hermano, ¿qué está causando el pecado en nosotros? ¿Qué causa, hermano, en tu corazón cuando ves también el pecado de la gente a nuestro alrededor, de nuestro pueblo, hermano? ¿Qué estamos haciendo cuando sentimos esa vergüenza, esa tristeza por nuestro pecado o por el pecado de nuestra gente? ¿Qué hacemos, hermano? Esdras sintió vergüenza horrible delante de Dios. ¿Y qué hizo? Se puso a orar, hermano, a pedir misericordia de Dios para su pueblo y su gente, hermano. Mira, hermano, esa vergüenza, esa tristeza que sentimos cuando pecamos, yo quiero invitarte, le demos gracias a Dios por eso. Porque si no, hermano, estamos en serios problemas. Si ya pecamos y no sentimos nada, Dios tenga misericordia de ti. Creo que no es nuestro caso, por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos conocer a Dios, queremos estar a cuentas con Él, hermano. Gloria a Dios por eso. Pero hay un peligro, hermano. Si tú y yo nos hacemos insensibles o no ponemos atención, hermano, mira lo que dice la palabra ahí en Efesios 4. Se hicieron insensibles. Aquí la Escritura lo dice claramente, mira, 4, 17 al 19. Escucha esto, dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Mensaje para la iglesia. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, dice después que perdieron, mira, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Romanos 1 también habla de esto, de cómo un rechazo a la palabra de Dios, como un rechazo a la voz del Espíritu, hermano. La Escritura dice también que Dios los entrega una mente reprobada, que hacen cosas aún en contra de su propia naturaleza. Dios nos libre de eso, hermano. Y cuando el Espíritu Santo nos llame a arrepentirnos, hagámoslo, hermano. ¿Sí? Hagámoslo. Amén, amén.
Quiero terminar, hermano, en la oración de Esdras. Esdras reconoce la misericordia de Dios. Eso es algo hermoso, hermano. Ya vimos, Esdras reconoce que ha vivido en pecado junto con su pueblo. Ya vimos que Esdras también reconoce que el pecado trae consecuencias sí o sí. 70 años son evidencia para Esdras por el pecado de sus padres. 70 años en Babilonia cautivos, hermano. Por la gracia de Dios están regresando, pero él sabe que el pecado es serio delante de Dios y que si Dios dice que hay consecuencias por el pecado, Esdras nos puede decir si las hay. Y yo te digo, yo creo que nosotros también vemos consecuencias del pecado, hermano, y podemos decir sí hay consecuencias, ¿sí? Pero mira, en todo esto Dios es misericordioso. Y tú y yo, hermano, cada vez que vengamos en oración pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, recuerda esto, que Dios es misericordioso, ¿sí? Que aún hay tiempo de venir delante de Él. Mira, vamos a ver en nuestro texto. Dice ahí Esdras, ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Fíjate, esto habla mucho de humildad, de quebrantamiento. Esdras reconoce, ¿sí?, que hay pecado en su pueblo, que hay consecuencias por el pecado, y él dice, Señor, por decirlo de una manera, reconocemos que has tenido misericordia por un momento, ¿sí? Por tu gracia, por tu misericordia, hemos vuelto a nuestra tierra, estamos vivos. Hermano, por la misericordia de Dios, vamos a leer ahorita, de hecho está en Lamentaciones 3:22, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Estaban en una entrevista y un hermano le preguntaban sobre la justicia de Dios, ¿sí? Y es serio, hermano. Si hablamos de la justicia de Dios, tú y yo ya estaríamos desde cuándo en el infierno, ¿sí? Si hablamos de justicia, porque hemos pecado y la paga del pecado es muerte, sí o sí. Pero gloria a Dios. Dios es un Dios misericordioso y extiende su gracia, su misericordia para ti y para mí. Y nos guarda, hermano, nos ha guardado hasta hoy por su gran misericordia. El salmista David, hermano, describe la gran misericordia que Dios tiene, hermano, para nosotros pecadores. Y lo describe de una manera muy especial que yo quiero lo leamos. Está en Salmo 103. Salmo 103, versos 8 al 14. La Escritura nos dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, hermano? No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que hizo posible, hermano, este gran regalo de la salvación para ti y para mí. La mayor muestra de amor, misericordia de Dios es haber enviado a su Hijo, hermano. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cómo ves eso, hermano? Eso es misericordia de Dios, ¿verdad? Y si no te conmueve, pues, hermano, esto debe decir, Señor, gracias, 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 ¿sí? Porque escucha esto está fuerte también. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Gloria a Dios también por eso, hermano. Cuanto están lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Gloria a Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. ¿Sí? Ya lo decía hace unos momentos Jeremías, ¿verdad? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Esdras lo reconoce, hermano.
Hermanos y hermanas, la Escritura dice que el Señor no retarda su promesa. Algunos lo tienen, dice ahí, por tardanza, pero Él es paciente. Piensa cuántos años tenemos cada uno aquí. Él es paciente, hermano. No quiere que perezcas, amigo, amiga. Él te ama, envió a su Hijo por ti, por mí. Y Él dice, y Él quiere que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Hermano, hermana, el tiempo es breve. Los días cada día parecen correr, ¿verdad? Parecen más rápidos, ¿sí? Mira, hoy hay oportunidad. Hoy hay misericordia de Dios para ti, para mí, hermano. Llegará el día, hermano, que estemos frente a la misma presencia del Señor Jesucristo y ya no hay más para hacer, ¿sí? Hoy hay tiempo, hermano. Hoy hay tiempo, amigo, amiga. Ven a Jesús. Él te puede ayudar. Hoy estemos a cuentas, hermanos. Esdras termina esta parte diciendo: hiciste que quedara un remanente. Mira, ahí dice el texto, que Dios fue misericordioso por ese breve tiempo, dice, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar a nuestro Dios, dice nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Sí, mira, esto a lo largo de la historia, hermano, de la historia de la humanidad, Dios siempre ha guardado un remanente, ¿sí? Gloria a Dios por eso. En nuestro texto, hermano, describe por qué Dios guardó ese remanente libre. Ahí dice, mire, para darnos un lugar seguro en el santuario o en su santuario, a fin de alumbrar, dice nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos, dice, un poco de vida en esta nuestra servidumbre. ¿Te das cuenta? Mira, Esdras no viene orgulloso exigiéndole a Dios. Él reconoce: Señor, gracias por esta poquita misericordia que tuviste de nosotros, ¿sí? Gracias, Dios, por este poco de vida que nos das en medio de la servidumbre. Hermano, y gloria a Dios por ese remanente libre que aún queda. Hoy en la mañana hablamos de cómo la palabra del Señor crecía en los tiempos de la iglesia primitiva, hermano. Y esto, ¿sabes por qué? Porque había un remanente que seguía predicando la palabra de Dios, ¿sí? Y gloria a Cristo, hermano, que aún hay gente que sigue predicando la palabra de Dios. Que seamos tú y yo, hermano, también. Y yo te invito, hermano, sé parte de esto. Que juntos como iglesia seamos ese remanente libre que lleva la luz de Cristo en medio de la oscuridad, hermano, y que trae el mensaje de libertad por medio de Jesucristo. Porque los días son cortos, hermano, y Dios ha sido grande en misericordia, hermano. Finalmente, verso 9 dice: porque siervos somos. Mira, somos siervos, hermano. Uno de los requisitos fundamentales para ser escuchados en nuestra oración es que seamos humildes, hermano. Si esta oración de Esdras tiene algo, es que está cargada de un corazón quebrantado, de un corazón humillado, de un corazón avergonzado. Y él le dice al Señor: Señor, somos siervos. Y dice: en nuestra servidumbre no nos has desamparado, sino, dice, inclinaste sobre nosotros tu misericordia. Dice: delante de los reyes de Persia, para que no nos diese vida, para que nos diese o se nos diese vida, dice ahí, para levantar casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Hermanos, mira, el Salmo 51 es muy útil para esto. Dice ahí la Escritura en Salmo 51, 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Gloria a Dios también por eso, hermano. Esdras reconoce su condición y dice: somos siervos. Y en medio de esta servidumbre, Dios no nos ha desamparado. En medio de esta servidumbre,
Dios nos vuelve a rescatar. Rescatarlos, mira, dice, del exilio en Babilonia. Les concedió gracia delante de los reyes de Persia para que volvieran. Y no solo eso, hermano, los trajo a su tierra con protección, lo hemos visto en las semanas. Dios trajo con protección, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuántos miles de kilómetros recorrieron de Babilonia a Jerusalén? Dios los guardó, hermano, con toda esa multitud de gente, llegaron a salvo. Pero te das cuenta de algo todavía mucho más especial, hermano. Y eso es lo mismo que Dios ha hecho en ti y en mí. Nos rescató, hermano, de donde estábamos. Gloria a Dios por eso, ¿sí? Pero ¿sabes qué también? Te ha traído hasta hoy salvo. Te ha guardado, te ha protegido. Si estás aquí, hermano, dale gracias a Dios, porque te ha cuidado. Pero no solo eso te ha dado, hermano. No solo eso había dado Dios a este pueblo. Dios les había dado un propósito, ¿sí? Dice, los trajo hasta acá a salvo. ¿Para qué? Para levantar la casa de nuestro Dios. Gloria a Dios. Mira, qué hermoso nuestro Dios, hermano. Un pueblo que había fallado, que había fracasado, hermano. Mira, Dios, qué grande es misericordia. Esto es misericordia, hermano. Los trae de regreso y les da un propósito. Me van a levantar casa. Piensa por un momento, hermano. ¿Tú le darías un proyecto así a alguien que te ha ofendido? Yo creo que no, ¿verdad? Alguien que nos lastimó horrible, que lo perdonaste un montón de veces y te sigue ofendiendo, tú le concederías, sí, ten, tú hazlo. Como seres humanos, hermano, no solemos hacer eso, a menos que Cristo haya cambiado nuestras vidas, ¿verdad? Y todavía hay mucho que trabajar en eso, hermano, porque no tan fácil soltamos las cosas. Pero mira, Dios les dice, los trae y les da propósito, que le levanten casa. Hermanos y hermanas, pensemos en todo lo que Dios nos ha concedido este año, hermano. ¿No deberíamos ser más agradecidos y dispuestos a involucrarnos y servir a Dios de verdad? Dios es grande en misericordia, hermano. Aún hay tiempo para buscarle y encontrarle. Escucha lo que Dios dice esta tarde, hermano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Escucha esto, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, hermana, Dios hoy extiende su gracia una vez más. Y cada domingo es la oportunidad de presentarte el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay vida y salvación en Cristo. Nuestros padres pecaron. Nosotros también hemos pecado. Necesitamos estar a cuentas con nuestro Dios, hermano. El pecado de nuestros padres, nuestros líderes, nuestra tierra, hermano, tiene consecuencias. Busquemos la misericordia de Dios en oración, hermano. Confesemos nuestros pecados y pidamos de una vez por todas perdón a Dios, hermano. Porque Dios también dice esto, ¿te acuerdas? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y tú puedes seguir leyendo ahí, hermano. Tú y yo podemos marcar diferencia en nuestra generación, hermano, porque nuestro pueblo necesita de Cristo. Y Dios es bien claro ahí, hermano. Dios no está diciendo que que los pueblos pecadores se arrepientan. No. Si mi pueblo se humilla, somos pueblo de Dios, ¿verdad? Y a nosotros nos toca humillarnos y orar, pedir a Dios misericordia para que nuestra tierra sea sanada, hermano. A lo largo de la historia hay muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en muchas naciones, hermano. De cuando el pueblo de Dios decidió doblar sus rodillas, pedir a Dios por su pueblo, y Dios cambió, hermano, tremendo, ¿sí?
Hay un pueblo, creo que es por allá en Colombia, que los hermanos se pusieron a orar, pero en serio, hermano. Ese pueblo había, yo creo que más cárceles que iglesias. Era un pueblo entregado a la idolatría, hechicería, borracheras, horrible, hermano. Pero esta gente se puso a orar, a pedir misericordia de Dios. ¿Y sabes qué? Dios sanó esa tierra. Dios los sanó, hermano. Y sabes, hoy en día tú puedes investigarlo, búscalo. Almolonga, ¿sí? Dios restauró a este pueblo. Y tú puedes ver este pueblo próspero, bendecido de una manera tremenda, porque la iglesia se puso a orar. Las iglesias, hermano, llenas. Hay un montón de iglesias. Y las cárceles se tuvieron que cerrar. No sé cuántas hay ahora, pero si acaso una, yo creo. Pero porque hubo un pueblo que se humilló y se puso a clamar, hermano. Hermano, en nuestra nación hay muchas cárceles. Y gloria a Dios, el evangelio está llegando allá a través del Instituto Bíblico, ¿verdad? Pero afuera hay muchos, hermano, que necesitan de Cristo, que viven en pecado, ¿sí? Y que necesitan del Señor. Tú y yo podemos impactar para bien en nuestra generación si nos humillamos delante de Dios. Hermano, confesando nuestros pecados y pidiendo misericordia para nuestro pueblo. Amén. ¿Qué te parece si oramos ahí donde estás? Oremos, hermano, cierra tus ojos, inclina tu rostro y hagámoslo, hermano, con corazón de verdad que nos duele. Señor, hoy venimos delante de tu presencia agradecidos por tu gran misericordia. Hoy lo reconocemos al leer tu palabra, al ver esta historia, Señor, de cuánto amor, cuánta misericordia. Gracias, Dios, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Dios, por la oportunidad de venir delante de ti y confesar nuestros pecados, confesar el pecado aún de nuestra gente, Dios. Hoy te damos gracias por esa promesa, Dios, de que si nos humillamos de verdad, Señor, podemos alcanzar misericordia, no solo para nosotros, para nuestra gente también, Dios. Hoy pedimos de tu gracia, de tu misericordia. Y hoy, Señor, queremos hacerlo como iglesia de Cristo aquí en Guadalajara. Hermano, ¿qué te parece si lo hacemos y hacemos un acto de humildad delante de Dios y doblamos nuestras rodillas de verdad? Porque, hermano, yo no sé tú, hermano, pero es triste escuchar a nuestros vecinos en conflictos. No sé si te ha tocado, pero en muchas colonias escuchar disparos, escuchar que alguien más ha muerto en nuestro vecindario, que alguien está perdido. Hermano, eso es horrible de verdad. Ver la insensibilidad de muchos que ante el dolor, ante el sufrimiento, hermano, en lugar de ayudar, están grabando, están criticando. Hermano, hermana, nos debe doler lo que está pasando en nuestro pueblo. Y como pueblo de Dios, hermano, tenemos que hacer algo. Podemos empezar orando, hermano, y pedirle a Dios, tenga misericordia. Digamos esta tarde al Señor, Señor, perdónanos, porque como pueblo hemos fallado, Señor, hemos fracasado como nación. Señor, nos duele, Señor, que la violencia ha tenido a nuestra nación en todos los noticieros del mundo. Nos duele, Señor, no por la vergüenza, sino por la gente que se está perdiendo. Señor, hoy te pedimos misericordia por nuestro pueblo. Señor, hemos pecado, hemos fallado. Hermanos, si hoy el Espíritu trae a tu mente algo que tú o tus padres o tu vecindario han hecho, dile, Señor, perdónanos por esos altares que se han levantado, esas deidades que se están adorando, que para nada han traído bien a nuestro pueblo. Perdónanos, Dios. Hoy te rogamos, Dios, perdónanos porque hemos hecho lo malo ante ti. Hemos fracasado. Reconocemos que somos incapaces de salvarnos nosotros mismos.
Y hoy reconocemos que necesitamos ayuda. Hermanos, digámosle al Señor: Señor, perdónanos. Señor, perdónanos, perdónanos, ten misericordia. Hoy nos paramos delante de ti pidiendo, Señor, perdón por nuestros pecados y los de nuestra gente, Señor. Señor, ten misericordia. Hoy creemos, Señor, tu palabra, Dios, que si nos humillamos, buscamos tu rostro en oración, Señor, clamamos, tú oirás en los cielos, atenderás al ruego, Señor. Tú dices sanar, tú dices restaurar, Señor, a los pueblos. Hoy oramos así como ya lo has hecho antes. Perdónanos, Dios, y restáuranos. Hermano, hermana, amigo, amiga, en Jesucristo, tú y yo podemos ser perdonados porque Él pagó, su sangre nos limpia. Así que dile al Señor Jesús: Jesús, creo en ti, creemos en ti, Jesús, que tu sangre preciosa de manera personal nos limpia de todo pecado. Hoy creemos, Jesucristo, que vives y reinas, que estás a la diestra del Padre y que en ti podemos confiar, en ti podemos descansar de que somos perdonados. Gracias, Dios, por perdonarnos. Y hoy, Señor Jesús, queremos vivir para ti. Queremos ser una iglesia que trabaja activa, haciendo crecer la palabra de nuestro Señor, haciendo que el Evangelio siga llegando a más lugares, impactando a más vidas para tu gloria y tu alabanza. Nos comprometemos a esto, Señor, y a seguir clamando por nuestro pueblo, Señor, hasta que esas deidades sean derribadas, Señor, hasta que toda potestad, Señor, que ha tenido controlado nuestra ciudad, se va en el nombre de Cristo Jesús. Hoy creemos que hay poder en el nombre de Cristo, y en el nombre de Jesús oramos que nuestra familia, que nuestro pueblo te conozca, oh Dios, conozca quién eres tú, oh Dios. Te damos gracias porque tú tocarás corazones, Señor, y conforme a tu gracia y tu gran misericordia obrarás en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Cristo.